Menorá, tu casa en Israel. Chao, estimados oyentes. Estamos en Orot HaTeshuvah, primer capítulo. Empezamos a ver de que el Rav divide a la Teshuvah en diferentes niveles. Empezamos a hablar de los primeros dos. Me voy a referir un poquitito más del segundo y vamos a continuar adelante. El Rav dice que el primer nivel de Teshuvah es la Teshuvah gufanit, la Teshuvah corporal. Si estábamos hablando antes de comida, entonces una persona que decide hacer dieta está haciendo Teshuvah gufanit, una dieta sana, Kamuban, ¿sí? No morirse de hambre, sino comer bien, descansar, pasearse. De Kitzur, cuidar los aspectos corporales de la vida. Todo eso, dice el Rav, se conecta con el primer nivel de Teshuvah. Y de alguna manera esto se conecta con la ciencia que la denominamos medicina, que ella nos ayuda mucho para lograr vivir más sanamente, más ampliamente, tener una vida más larga. Y el Rav Kook ya dice, si estamos hablando de un centenario, muchos años, que este libro ya existe. Él dice que la medicina todavía no se ha desarrollado lo suficiente para poder encontrar todas las soluciones a los problemas físicos y corporales de la humanidad. Por supuesto que mientras tanto hemos avanzado bastante. Baruch Hashem. El nivel de vida, por lo menos en los lugares donde se ha desarrollado más la cultura y la ciencia y la tecnología, la vida llega a ser más larga, la gente puede vivir más años, comparativamente con lo que se vivía no hace mucho, hace 50, 60 años, la gente moría más joven. Había diferentes tipos de... Al principio. En la época de Abraham Avinu sí. No, estoy hablando de ahora. Más sanos en general. No, antes por enfermedades y todo. Mira, muchas enfermedades. O sea, bueno, no importa. No, mira, la gente moría... por lo menos en los países desarrollados, ¿sí? Yo no hablo en los países de tercer mundo, donde ahí la gente se muere de hambre, ¿sí? O se muere de otras cosas, pero en forma general, en el mundo en general, los avances científicos y tecnológicos han permitido que, ¿sí? Las vacunas, por ejemplo. Antes había epidemias de diferentes enfermedades que no tenían cura, que hoy en día sí. Sí, hay enfermedades que existían hace 50, 60 años que hoy en día ya quizás ustedes ni las conocen o no hayan escuchado de ellas, ¿sí? La sarampión, la viruela, ¿escucharon alguna vez que una... ¿Ah? Varicela. Sarampión viene después de la varicela, ¿no? Sí, no soy muy experto en el tema, hoy en día la vacuna básicamente soluciona, Baruch Hashem, todas esas situaciones. Cuando se le da al niño en la edad que corresponde y la cantidad que corresponde.
partos, ¿sí? Antes muchas mujeres morían, Haz Shalom, en los partos, porque los medios higiénicos y demás no eran los adecuados y los suficientes. Entonces, hoy en día no quiere decir que no hay mujeres que no fallezcan en el parto, pero otra vez, los niveles y los números hablan por sí mismos. Entonces, sí, la medicina ha avanzado mucho. Como bueno, todavía le falta mucho. Hay cosas que lo aleino, Dios no quiera, que son enfermedades, cáncer, otras cosas que lamentablemente todavía la medicina no ha logrado encontrar la solución, y que son muy duras. Pero Bejolofen, como van, dice el Rav Kook, de que la medicina es un apoyo importante para que, por lo menos en el aspecto del mundo físico, el mundo material, las cosas sean mejores. Pero por supuesto que, como ya explicamos, el hombre no es solamente cuerpo, ¿sí? El hombre es cuerpo, es alma, es espíritu, es humanidad, es muchas cosas. Y por eso todo está conectado. Cuando nosotros hablamos de los diferentes niveles de Teshuvah, tenemos que entender de que el hombre está compuesto por capas, pero cada capa está conectada con la otra, ¿sí? O sea, yo soy una persona que tengo cuerpo. En ese aspecto podría decir de que ese es el aspecto animal del ser humano. El ser humano tiene un aspecto animal, su parte corporal. Necesita comer como en el animal, necesita descansar como en el animal, necesita procrearse como el animal, etcétera, etcétera. Esos son los aspectos animales. Necesita cuidarse, no provocarse daño, etcétera. Pero después el hombre también tiene su parte angelical, es como un malaj, tiene su alma. ¿Qué? Entonces nosotros no somos ni animales ni ángeles, somos personas. ¿Qué? En el momento que somos personas y tenemos una vida compuesta por diferentes factores, entonces tenemos que saber de que cada factor, que cada parte, condimento que hace nuestra persona está conectada e influencia con los demás, como ya dijimos, que la persona que no es sana, eso le influencia no solamente a su cuerpo, le influencia también a su espíritu, a su alma, a su mente, a su corazón, a su comportamiento. Pero hay que saber, dice el Rav Kook, de que cuando yo me quiero enfocar en el tema físico, en el tema del guf, entonces tengo que saber encontrar el síntoma, el problema en ese mundo. Y si mi problema es físico, realmente, entonces eso es lo que tengo que tratar. Si mi problema es que soy glotón, entonces, mejor, ¿por qué soy glotón? Puede ser porque estoy deprimido, por esto, por lo otro, pero muchas veces el problema del glotón, ¿saben cuál es? Es que es glotón, ese es el problema. ¿Mejor? Que le gustan los dulces, los chocolates, las galletas, los pasteles. ¿Ah? Entonces, eso puede llegar a provocar problemas. Entonces hay que tratar ese problema, hay que buscar comer mejor, comer más sano. ¿Sí? No quiere decir que hay que desaparecer a los dulces del mundo, pero hay que comer con medida para que la persona no cene dulces y almuerce chocolates y cene galletas. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se miran? ¿Por qué se miran? Hay un caso muy lejos de la realidad. ¿Lejos de la realidad? Hay un caso. Hay un caso. Si alguien se siente dañado por lo que digo, perdón. Entonces, ese es el primer peldaño, la Teshuvah gufanit. Y dice el Rav, este
este tipo de teshuvá está relacionado de una manera bien fuerte con todos los demás tipos de teshuvá que vamos a ver ahora y los vamos a analizar. Pasando a un segundo tipo de teshuvá, dice el Rav, está la teshuvá tivit, nafshit, veruchanit. La teshuvá natural del espíritu, espiritual, del nefesh. ¿Qué significa la teshuvá del nefesh? El Rav dice de que existe un concepto que se llama el musar. ¿Qué es el musar? Ética. La moral, la ética. Muy bien. Entonces, el hombre tiene dos tipos de naturalezas. La naturaleza física, corporal, y la naturaleza humana. La moral humana. ¿Cómo definiríamos a la moral humana? ¿Qué es ser una persona moral o una persona ética? No a nivel yehudí. Todavía no estamos hablando del yehudí. Estamos hablando del Adam, del hombre como hombre. ¿Qué significa ser un hombre musari? Un hombre moral y ético. Que piensa en los demás, ¿no? Tipo, que trate a los demás como si trataría a él, ¿no? ¿Qué más? Un hombre recto. Recto. Yafé. Tiene buenos caminos. Rectitud. Muy bien. Dice el Rav, hay un pasuk en Kohelet. El pasuk dice: Asher asa Elokim et ha'adam yashar. Elokim hizo al hombre yashar. Más de yashar, recto, como una regla. Derecho. Vehema bikshu chishbonot rabim. ¿Y quién empieza a básicamente apartarse de esa rectitud? El mismo hombre. El hombre empieza a apartarse de su moral y de su ética y de su rectitud. Pero el Rav dice aquí algo muy importante. La naturaleza del hombre es be'emet, ser recto, ser moral, ser ético. Ese es el comportamiento básico. Y aquí entra un punto muy importante. Nosotros tenemos una tefilá en la que decimos: Leolam yehe Adam yere shamayim beseter ubagalui. Que el hombre sea siempre temeroso del cielo, tanto a escondidas como revelado en público. Que siempre sea el hombre yere shamayim. Antes de ser yere shamayim, antes de ser temeroso del cielo, ¿qué hay que ser? Hay que ser hombre. No se puede ser un yere shamayim cerdo. No se rían tanto porque hay gente que es así. Son cerdos yere shamayim. ¿Qué significa ser cerdos yere shamayim? Ejemplo. ¿Cuál es el sentimiento o la actitud más natural que podríamos pensar que tiene que tener un hijo respecto a sus padres? Agradecido, respeto, honor. ¿Mejor? Temor. ¿Qué? Pero afilo lo más básico, el respeto, el darle su lugar a sus padres. Mejor, nosotros tenemos una mitzvah en la Torá: respeta a tu padre y a tu madre. Y yo les hago una pregunta: ¿y qué hubiera pasado si la Torá no hubiera escrito esa mitzvah? ¿Tengo que respetar a mi padre o a mi madre? ¿Sí o no?
Naturaleza. Con todo y todo. ¿Ah? A ver. ¿Qué? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque es obvio. Porque es No obvio. es obvio, hay mucha gente que no Te respeta a dieron sus todo, papás. te crecieron, te dieron educación, te mantuvieron, te dieron la vida. Es obvio. Es lógico. ¿Quién siente esa, cómo se dice? Obviedad. No sé cómo se dice esa palabra. Obviesidad. No, obesidad, obviedad. Najón. Eso es lo que el Rab llama la naturaleza del espíritu humano. Un hombre normal respeta a sus padres. Eso es un hombre normal. Entonces yo no entro ahora en el detalle, según la halajá, si se le puede llamar por su nombre o sentarse. Esos ya son temas halágicos. Yo hablo del concepto en forma general. ¿Sí? Y por eso el tema de respeto al padre y la madre es un tema universal, no es un tema judío dafka. Entonces, de que nosotros tenemos más cuidado y tenemos que ser más meticulosos en esa mitzvah, y es una mitzvah grandísima y importante y nunca vamos a terminar de cumplir esa mitzvah. Aval, pero el hombre en su moral básica debe saber respetar a sus padres, no porque se lo dicen, o no porque lo inculcan, o no porque le enseñan, sino además de todo eso, principalmente y básicamente es porque eso es lo que un ser humano debe hacer, moral, éticamente, de manera recta, con aquellos que lo trajeron al mundo y le dieron vida, y por ellos está aquí. Y lo mismo como tratar a la gente, a los seres humanos, a los compañeros, la preocupación por el semejante. Eso es un hombre yashar. No engañar, no robar, no estafar, no mentir. Ese es un hombre normal. Ese es un hombre que actúa en lo que debe ser un Ben Adam. De fe. Pero aquí viene el problema. ¿Qué pasa cuando hay un encuentro desagradable entre mi irat shamayim, mi temor a Hashem, o mi religiosidad, con un cierto aspecto humano, moral y ético, que aparentemente están en una cierta contradicción o disyuntiva? Mejor dijimos que hay que respetar a los padres, y a fe, pero yo hice tshuva y mis padres no. Yo como kasher, mis padres no. ¿Conocen esa situación? Sí. Ya fue. Entonces, ¿cómo te llamas? Rivka. Entonces, mis padres me invitan a la casa, pero tengo un pequeño, gran problema. Que mis padres me quieren mucho y me quieren dar de comer. Pero su vajilla y su comida es kasher. ¿Qué hago? ¿Comer taref? Haz shalom, no se puede comer taref. No se puede. Entonces hay dos opciones. O trato de encontrar la solución para seguir manteniendo la relación con mis padres de manera adecuada, seguir reconociendo que ellos son mis padres y no simplemente personas que no comen kasher como yo, que Baruch Hashem logré encontrar la verdad en ese punto. O, como no hay poca gente, lamentablemente, que decide que desconectarse, no seguir visitando a los padres o visitándolos prácticamente muy poco,
¿Qué? Entonces, hay que llegar a un arreglo, estoy de acuerdo. La persona no puede ceder en la halajá, en la mitzvah, en la Torah. ¿Sí? Y a veces hay padres que son ulay, que no dicen, no, yo no cambio, yo tengo mi forma de ser, es si tú quieres bien, si tú no... ¿Qué? Pero, entonces aquí, ¿qué hago? ¿Qué es más importante? Mis padres, mi kashrut, las dos cosas. ¿Cómo manejo esa situación? ¿Qué hacemos? Pero no hay una solución exacta para este problema. Pero hay una persona que puede decir, a mí no me importa de mis padres. Para mí es más importante, o a filo no estoy hablando de unos padres que no comen kasher. Sí comen kasher, pero no son tan estrictos como yo. Yo, para comer un producto, necesito 26 sellos de kashrut. ¿Sí? De todos los badatzim que existen. Pero mis padres no. Mis padres se conforman con un solo sello. O con 2. Pero eso no va exactamente de acuerdo a mi criterio. Entonces aquí tengo una disyuntiva entre lo que es básico, lo que es el respetar a mis padres, mantener la relación con ellos, y por otro lado mis necesidades o lo estricto que yo quiero ser en el tema de la kashrut. Entonces tenemos que saber algo muy importante, y sin entrar en el detalle de ese caso, tú tienes que saber que primeramente la persona tiene que hacer tshuvá a nivel derech yeshara, el camino recto. Tú tienes la responsabilidad, y normalmente los padres, si la persona quiere, si el hijo quiere y desea, va a lograr encontrar la solución para ser un hombre que actúa con rectitud, para saber respetar a sus padres. Traigo mi comida, te ayudo, no sé, de alguna manera. Pero no construir la Irat Shamayim en contra de esa rectitud. Donde yo dejo la rectitud de lado, el derech eretz, esa moral ética básica, a cuestas de mi Irat Shamayim. No se puede ser una persona que tiene o que dice tener Irat Shamayim cuando el punto básico de lo que es la rectitud humana no existe. Y si una persona aparenta ser Yireh Shamayim, pero no tiene ese comportamiento de rectitud a los compañeros, al semejante, a sus padres, a los que lo rodean, entonces es un Yireh Shamayim falso, farsante. Piensa que es Yireh Shamayim. Es como aquel, les conté el sipur en otro tema, ¿sí? De un joven que era muy brillante en la yeshiva y que presentaban jóvenes como ustedes para shidduch, y cada una que venía sacaba número, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. A cada una le encontraba algo que no era lo adecuado. Y así durante mucho tiempo, hasta que vino el Rosh Yeshiva y le dijo, Ma karaitja, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay ni una mujer que sea apta para casarte contigo? Yo creo que tú tienes que trabajar en tu orgullo, en tu soberbia. Canere que tienes un problema de soberbia, de gava. ¿Todo? Le dijo el Rab, entonces ahora te vas unos meses, te pones a estudiar fuerte y a trabajar en tu gava. ¿Todo? Fue, estudió, agarró Mesilat Yesharim y los otros libros. Pasó unos meses y vuelve a lo del Rab y le dice, ya estoy listo. ¿Todo? ¿Sí? ¿Estás seguro que estás listo? ¿Qué? Estoy listo. Ya he trabajado, he estudiado. ¿Todo? Le empiezan a presentar nuevamente chicas.
y otra vez lo mismo. No, y no, y no, y no, y no. Top, vuelve a lo del Rab y le dice Makara, otra vez a lo mismo. Le dice, Rab, antes de la primera vez no era humilde. Ahora que ya soy humilde, entonces menos voy a aceptar cualquier mujer. Ahora ya soy humilde, ya estudié cómo ser una persona humilde. Entonces, ¿verdad? ¿De qué? O sea, esta persona es humilde. Kampan piensa que es humilde cuando su cabeza es pura soberbia. Entonces hay personas que piensan que son Yerei Shamayim, pero si ni siquiera son personas, no pueden ser Yerei Shamayim. Un cerdo no puede ser Yerei Shamayim. Un animal no puede ser Yerei Shamayim. Primeramente hay que ser Ben Adam. Primeramente hay que ser persona. Hay que comportarse como un humano. Hay que tener ese Derech Yeshara, ese camino recto. En alguna oportunidad posiblemente recordamos, quizás algunas de las presentes lo conocen, Ulay no, lo que dice el Netziv de Volozhin, el Rav Tzviuda Berlin, Rabó, el Rav del Rav Kook, la famosa yeshiva de Volozhin, donde él estudió, y él escribió un perush, escribió un comentario al Humash que se llama Emek Davar, y en el prefacio, en el prólogo al libro de Bereshit, él se refiere a cómo se denominó al libro de Bereshit, que fue llamado Sefer HaYashar, el libro recto, de la rectitud. Preguntan Jajamim, ¿por qué fue llamado este libro Sefer HaYashar? Porque nuestros avot Abraham, Yitzhak y Jacob, que son los principales actores de toda la historia de Bereshit, o sea, del libro de Bereshit, fueron denominados Yesharim. ¿Quién los denominó Yesharim? Bil'am. El profeta Bil'am, cuando quiso maldecir a Am Israel, y al final terminó bendiciendo a Am Israel, en un cierto momento él dice, Tamot nafshi mot Yesharim, que muera mi espíritu como la muerte de los Yesharim. Y dicen Jajamim, ¿quiénes son esos Yesharim? Abraham, Yitzhak y Jacob, que fueron llamados Yesharim. Y por eso, por cuanto que nuestros patriarcas fueron llamados Yesharim, al libro de Bereshit se lo llamó Sefer HaYashar. Pregunta el Rav Tzvi Yehuda Berlin de Volozhin, ¿qué significa ser una persona Yeshar? Aparentemente, ese es el adjetivo calificativo más importante que le damos a nuestros patriarcas. ¿Arei Abraham, Yitzhak y Jacob solamente fueron Yesharim? Fueron mucho más que Yesharim, que simplemente personas morales y éticas y de buen comportamiento. Nuestros avot fueron tzadikim, fueron justos, fueron hasidim, fueron piadosos, fueron kedoshim, santos, elionim, fueron gente que es muy difícil poder entender su categoría espiritual. Entonces, aparentemente, darles a ellos el título de Yesharim es como darle a un gigante el título de un enano. Entonces, ¿por qué se les dio solamente ese título de Yesharim? Contesta el Netziv de Volozhin. No solamente que es el mejor título, sino que es el primer título que tiene que tener una persona. Primeramente, una persona, antes de tener una gran barba, o un gran traje y un gran sombrero, o ir a la mikve todos los días, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser Yashar. Tiene que ser recto como una regla. Ser humano, comportamiento, respeto, ser una persona honorable, justa, no engañar, ir con la verdad, respetar al semejante, al prójimo.
¿Qué pasó en la época del segundo Bet HaMikdash? La gente era conocedora de la Torá, eran Talmidei Jajamim, estudiaban Torá, sabían Torá. Entonces, ¿por qué se destruyó el Bet HaMikdash? ¿Cuál fue el problema del segundo Bet HaMikdash? ¿Ah? Sinat Hinam. ¿Qué es Sinat Hinam? ¿Qué es odio? Odio significa de que yo no puedo ser una persona recta respecto a mi compañero. Y cada vez que veo algo que no exactamente me gusta como él lo hace, ya lo catalogo. ¿Conocen a las personas que catalogan a los demás? ¿Saben quiénes son esas personas? Nosotros. Constantemente estamos catalogando. Este es así, y el otro es asá, y el otro dice así, y el otro se comporta así. O sea, yo pongo en mi catálogo a mi persona como el ejemplar, y en base a eso, todo lo que no es exactamente como mi número en el catálogo, no sirve. Es un apicoros, es un farsante, es un hereje. Dice el Netziv de Volozhin, hay mucha gente que es tzadik y se comporta así. Hay mucha gente que es así. Al malasot, Hashem no soporta ese tipo de tzadikim. Son tzadikim. Son tzadikim en los sellos de la kashrut. Son tzadikim en si abren la lata en Shabbat o no abren la lata en Shabbat. Son tzadikim en las leyes del Shulchan Aruch respecto a los temas de muktzeh. Pero son chuecos en su tratamiento a la gente, al ser humano, a los padres, a la esposa, al esposo, a los hijos. Y dice el Netziv de Volozhin, Hashem no soporta ese tipo de tzadikim. No lo soporta. Pashut meot. Y por eso destruye el Bet HaMikdash. Porque no se puede ser tzadik a cuestas de ser Ben Adam, persona. Primeramente sé Ben Adam. Primeramente debes saber comportarte como una persona, como un ser humano, con lo básico que es esa moral y esa ética. En base a eso se construye la Yirat Shamayim y se eleva la humanidad junto con la Yirat Shamayim, y no a cuestas o en lugar de la humanidad, de la rectitud. La Torah dice que Akadosh Baruj Hu es tzadik veyashar. Es justo y es recto. Y ahí básicamente parte todo. Se puede ser justo. ¿Por qué tiene que decir justo y recto? Si una persona es tzadik, teóricamente es también yashar. Pero si la Torah lo dividió en dos, quiere decir que no. Que se puede ser, por supuesto, yashar sin ser tzadik. Yo puedo respetar mucho a mis padres, ser muy correcto con mis compañeros, pero bueno, no soy tan meticuloso en las leyes de Shabbat o de Yom Kippur o de las fiestas. Pero ¿se puede ser tzadik sin ser yashar? ¿Se puede ser tzadik sin ser recto? Entonces, parece que sí. Sí. Pero a veces es un tzadik akum. No es un tzadik recto, es un tzadik torcido. Hashem no soporta a los tzadikim torcidos. Porque es un tzadik que se saltea el peldaño de la humanidad, de la rectitud, y sube, ¿sí? Es como un niño
que quiere subir a la secundaria cuando todavía no pasó la primaria. Primero tienes que estudiar la primaria, las cosas más básicas, para luego llegar a la secundaria. Primero tienes que ser un Ben Adam Yashar, una persona recta, saber cómo tratar al Javer, al compañero. Y si no, no entiendes lo que es la Torah. Y por eso Akadosh Baruj Hu destruyó el segundo Bet HaMikdash. ¿Por qué se destruyó el primer Bet HaMikdash? Idolatría, adulterio, asesinato. Son cosas gravísimas. Pero ¿cuánto pasó hasta que se construyó el segundo Bet HaMikdash? 70 años. O sea que de alguna manera se corrigió la situación. Pero luego se destruyó el segundo Bet HaMikdash por odio gratuito, por esa falta de rectitud y comportamiento hacia los semejantes. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se destruyó el segundo Bet HaMikdash? 2000 años. ¿Sí? Un poquito más que 70. ¿Qué es peor? Si tú le preguntarías a alguien qué es peor, odiar o hacer adulterio o hacer idolatría, ¿qué es peor? Todos te contestarían idolatría, hay que entregar la vida para no hacer idolatría. Entonces viene la Torah y nos enseña, en el aspecto de la mitzvah específica, si te obligan a hacer idolatría, tú debes rescindir y debes dejarte quitar la vida. Pero cuando hablamos a nivel general, a nivel del pueblo, a nivel de Am Israel, cuando no existe el respeto básico entre los seres humanos, y por ese sinat hinam, por ese odio, la gente no se puede ver una con la otra, y por ese motivo todos hablan mal de todos y todos se odian a todos, y luego eso puede también llegar a las peores cosas. Entonces dice la Torah, ¿para qué quieren Bet HaMikdash? Como se dice, primero arréglense entre ustedes y luego nos arreglamos, se arreglan conmigo. Primeramente entre ustedes. Sepan comportarse, no como animales, como Bnei Adam, como seres humanos. Ese es el Teva, esa es la naturaleza. Y eso eran nuestros padres. Nuestros padres, Vadai, que eran tzadikim, y eran kedoshim, y eran todo. Pero primeramente, antes que nada, ¿qué eran? Yesharim. Esa es la plataforma. Esa es la planta baja. Ese es el primer peldaño. Y nuestros avot eso lo tenían bien claro. Najón de que nosotros ahora empezamos, dicen Abraham, Yitzhak y Jacob, a construir a Am Israel. Pero antes de Am Israel somos Bnei Adam, somos personas. ¿Y a quién recibía Abraham Avinu en su casa? ¿A quién? ¿Al Gaón de Vilna? ¿Al Baal Shem Tov? ¿A esas personas recibía Abraham Avinu en su casa? ¿A quién recibía? ¿Ah? ¿Y qué eran esos viajeros? ¿Quiénes eran? Dicen Jajamim. A todos. ¿Cómo los definen Jajamim a esos viajeros? Idólatras. Gente, afilu dicen Jajamim, que Abraham Avinu sabía de que se arrodillaban afilu al polvo, las cosas más bajas, los seres humanos más bajos. Pero cuando hay que dar de comer y de tomar, se les da. Abraham Avinu hizo tfilá ¿por quién? Por Sodom Amorá, Sodoma y Gomorra. ¿Quién había ahí?
¿Quién estaba ahí? ¿Los más grandes tzadikim del mundo? No. Ahí la ley era que no se puede ayudar a un pobre. El que ayuda a un pobre le cortan la cabeza. Esa era la ley de Sdom Bamorá. No queremos aquí por dioseros. Queremos la calle limpia. Por dioseros que vayan a otro lugar, no aquí. Por esa gente hace tefilá Abraham Avinu. Ulay hay 50 tzadikim. Ulay hay 45. Ulay hay 40. Ulay. Abraham Avinu quiere salvar a la humanidad. Eso es ser una persona yashar. Y ese es el segundo nivel de tshuva. Luego de corregir al cuerpo, hay que corregir el espíritu humano. La yeshrut. Todavía no entramos en el mundo yehudí. Ese es el próximo peldaño. No solamente somos personas, somos yehudim. Najón. Y cuando la persona se aparta del camino, dice el Rab, y cae en el het. Y así somos los seres humanos. Nos caemos. Sheva y Pol Tzadik Bekam. 7 veces cae el justo y se levanta. Mejor, cuando uno se cae, Zelonaim. No es agradable. Uno se golpea, duele, se lastima, se ensucia, se rompe algo. ¿Sí? Pero Baruch Hashem, ¿qué se puede hacer luego de haberse caído? ¿Ah? Levantarse. Baruch Hashem. Esa es la tshuva. Levantarse. El que nunca se cayó, dijeron Jajamim, y lulela falti, lo kamti. Si nunca me caigo, nunca me va a poder levantar. Eso es lo que tiene el Bal Tshuva, que no tiene el tzadik. El tzadik no se cae, ¿ajón? Pero por cuanto que no te caíste, nunca te puedes levantar. El Bal Tshuva se puede levantar. Puede corregir, puede limpiar su vestimenta, se puede curar. Tikkun. Entonces, cuando la persona cae en el het, y estamos hablando de este het, específicamente hablando de la falta de moral y de humanidad, y no sabe cómo respetar a sus padres, Im nafsho adain lo nishchata legamre, si su espíritu todavía no está totalmente corrompido, o sea, una persona normal siente cuando actúa humanamente y cuando no. Tú tienes a una persona delante de ti y estaba sonriente y dijiste algo y pitom se le vino la cara de limón. Le agriaste la cara. Entonces, una persona normal, ¿qué siente cuando algo así sucede? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué siente? Porque dije algo. Pero no solamente porque lo ve ahí, sino porque lo siente. ¿Sí? Hashem nos dio un, ¿cómo se llama? Manganón, nos dio un sentir. La persona se da cuenta cuando metió la pata, ¿cómo se dice? Que dijo algo, que hizo algo. Y otra vez, a nivel persona, a nivel rectitud. Hizo algo y siente esto de lo beseder. Una persona normal lo siente. Una persona que no está totalmente en la indecencia todavía lo siente. Como una persona que le agarran la piel, ¿no? Y le, ¿cómo se llama? Le perforan. ¿Ah? Perforan. No, le pellizcan. ¿No? Una persona normal, cuando le pellizcan, siente.
Pero hay personas que le pellizcan y no siente. ¿Por qué no siente? Ya está acostumbrado. ¿Ah? No. No son sensibles. Ya fe, porque perdió la sensibilidad corporal. Y eso es una enfermedad. La persona normal tiene que sentir. Y una persona normal también tiene que sentir cuando hace algo que no es moral, que no es ético, que no es correcto, que no es humano, que no es rectitud. De esa gente todavía estamos hablando. Hay gente que ya filo eso lo perdió. Que su nivel, sí, o sea, ya no es más humano, ya es una serpiente o un cerdo. Es un animal. Hay gente así. Pero una persona que todavía tiene esa mínima sensación, Arei, dice el Rab, ese hush, ese sentido de la rectitud que le provoca un remordimiento, un dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque así como cuando una persona se provoca daño físico, lo siente, porque el cuerpo sabe percibir aquello que le hace daño, y por eso empieza el dolor de cabeza, de estómago, de lo que sea, porque el cuerpo siente aquello que le provoca daño. La humanidad, la rectitud también le hace sentir al hombre cuando actúa de una manera que no es recta, y por eso siente el remordimiento. ¿Qué hice? ¿Por qué me comporté de esta manera? ¿Por qué dije tal palabra? ¿Por qué lo avergoncé? ¿Por qué tal y tal cosa? Entonces, ¿qué hace la persona? Se esfuerza para hacer tshuva. Cuando siente el dolor, cuando siente que no ha actuado adecuadamente, se agiliza para letaken, para corregir lo que hizo, hasta que sienta internamente que el pecado se ha borrado, que ya no va a volver a actuar de esa manera, que va a tratar de aplicar su humanidad como se debe. Y encima de eso, y con eso terminamos, para que puedan ir a comer y hagan tshuva corporal, viene la tshuva emunit, la tshuva de la emuna. ¿Qué es la tshuva de la emuna? La tshuva que está basada en la tradición, en la religión, en la halajá. O sea, yo la llamaría la tshuva yehudit, la tshuva de ser yehudí. ¿Sí? Básicamente toda la Torá, los Nevi'im, los profetas, la Torá oral, la Torá escrita, ¿de qué hablan? Constantemente de esa tshuva, de la tshuva del Yehudí, de Am Israel. Entonces tenemos tres niveles de tshuva: la tshuva corporal, la tshuva humana y la tshuva que podríamos definirla como la tshuva religiosa o la tshuva yehudit, la tshuva de la fe. Entonces esa tshuva es la que normalmente la gente llama tshuva, ¿no? ¿Qué es un bal tshuva? No una persona que era estafador y ahora dejó de ser estafador. Ese no es bal tshuva. ¿Qué es un bal tshuva? Uno que profanaba Shabbat y ahora cumple Shabbat. Regalama que el que era estafador y ahora deja de ser estafador, ¿eso no es bal tshuva? ¿Verdad que es bal tshuva? Esa es una tshuva todavía más básica que la tshuva de profanar o no el Shabbat. Primero está la humanidad, luego está la otra parte que está por encima, y todas como humanas están conectadas. Entonces, de esa manera, dice el Rab, construimos esos tres peldaños: el cuerpo, el hombre y la Yahadut, el judaísmo, la Torah. Pero el Rab no termina ahí, y eso lo vamos a ver la próxima oportunidad. El Rab nos enseña de que hay un nivel todavía más elevado de tshuva.
¿Qué? Pero eso lo vamos a ver la próxima vez. Shana Tová, que tengan un buen año, un buen ayuno, Bezat Hashem, y que podamos llegar a todos los niveles de Teshuvah. Amén. Chao. Mahon Ora, tu casa en Israel.